Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto donde vivo te mando un caluroso abrazo. Ojalá disfrutes escuchando este podcast tanto como yo disfruto haciéndolo, porque miren, la historia del arte, este podcast, puede convertirse en un refugio ideal para olvidarnos un poquito de ese mundo, de esas cosas que nos rodean, que no nos dejan estar tranquilos. Y el arte, en ese sentido, la contemplación del arte, o en este caso, la imaginación de las obras de arte, pueden ayudarnos muchísimo. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. El primero: este podcast está acompañado de una cuenta en Instagram donde vamos subiendo las imágenes que vamos comentando en cada episodio, así que si me escuchas desde el móvil puedes consultar las imágenes en esa cuenta de Instagram, pero si no tienes Instagram o no me quieres seguir, no pasa absolutamente nada porque quiero que veas las obras de arte a través de mis palabras. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. Y otra cosa muy importante, si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la pintura barroca española. ¡Qué tema tan interesante! Miren, hay que decir que la pintura barroca española alcanza cotas de máxima calidad en esta época. La pintura barroca española es de lo mejor que se está haciendo en Europa. Hay que decir que la pintura española adquiere una personalidad propia. Vamos a decir algunas características de este periodo. Lo primero que tenemos que decir, que esta pintura barroca española es naturalista. Miren, yo quiero ya que los que habéis escuchado todos los episodios de este podcast, pues sois ya gente de nivel y hay que mantenerlo o si acaso subirlo. ¿Qué es el naturalismo? Decimos que el naturalismo en el arte es cuando el artista imita la naturaleza. Y alguien, ya sé que están levantando, ya veo a más de uno levantando la mano. Y entonces, ¿el realismo qué es? El realismo es cuando el pintor, el artista, imita la realidad. Y yo sé, ya estoy viendo la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre naturalismo y realismo? En el realismo, atención, suele estar impresa la intencionalidad del autor. ¿De acuerdo? En el realismo, el artista, el pintor, el escultor, siempre imprime su intencionalidad. Si bien el pintor quiere imitar la realidad, al final hay cierto carácter subjetivo, mientras que en el naturalismo se quiere imitar la naturaleza. Bien, ya hemos definido qué es el naturalismo. Decimos entonces, rebobinamos. La pintura barroca española es naturalista y también es tenebrista. Es que no me resisto, lo siento. Es que no me resisto, es que no puedo resistirlo. Es que no sé, o sea, es que no me puedo aguantar. ¿Qué es el tenebrismo? El tenebrismo es esa técnica pictórica, ¿de acuerdo?, en el que sobre un fondo oscuro se resalta de manera violenta, se ilumina de manera violenta pues un cuerpo humano o unos objetos, de manera que ese cuerpo o ese objeto iluminado resalta con un fuerte contraste sobre ese fondo oscuro. ¡Yeah! Bueno, tenemos que decir que la pintura barroca española pues tiene un problema y creo que por eso a lo mejor no tiene el éxito, no tiene, no es tan popular como debiera según la calidad que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el problema? Que apenas se realizan temas mitológicos. Casi todos los temas que se tratan en la pintura barroca española son religiosos. La pintura barroca española está casi de manera exclusiva dedicada a la religión, siguiendo pues el mensaje que se estaba propugnando con la Contrarreforma. Ya hemos explicado que en el Concilio de Trento, ¿de acuerdo? El Concilio de Trento es una reacción a la Reforma protestante y ya hemos explicado en otros episodios que de ese Concilio de Trento nace lo que se llama la Contrarreforma. Y la Contrarreforma lo que hace es exaltar la religiosidad, exaltar el culto a las imágenes. Por eso, por ejemplo, un tema recurrente en la pintura barroca española es el milagro. ¿Qué género se trata? Bueno, pues se tratan el retrato, el bodegón. ¿Qué es un bodegón? Un bodegón es cuando, por ejemplo, hay elementos de cocina, se retratan, se dibujan elementos de cocina. ¿Y qué pasa? Que el bodegón de la pintura barroca es austero, a diferencia del bodegón, por ejemplo, holandés, que es bastante más suntuoso.
Bueno, la pintura barroca española tiene tres principales centros. Por ejemplo, Madrid. En Madrid sucede que es la sede de la corte y allí destaca el gran Velázquez. Tenemos un centro muy importante que es Sevilla y allí destacan Zurbarán, Murillo o Valdés Leal. Y también tenemos Valencia, donde están Rivera o Francisco Ribalta. La evolución, tenemos que decir que, bueno, pues desde el comienzo del siglo XVII, como ya pasó en la escultura, se sigue una tradición escurialense, es decir, aquella iniciada en el Escorial. Ya bajo el reinado de Felipe IV hay que decir que la pintura barroca alcanza su madurez, y aquí es cuando tenemos a grandes pintores como Velázquez, Zurbarán, Rivera, etc. Y la pintura barroca española recibe la influencia de Italia, de la pintura italiana, y también de Rubens. Y ya hay que decir que en el siglo XVIII, bueno, pues los Borbones, la llegada de los Borbones, bueno, supone un cambio en el estilo y en los gustos. Vamos a hablar primero del Centro Artístico de Valencia. Tenemos a Francisco Ribalta, que fue pintor en el Escorial y luego se trasladó a Valencia. ¿Qué destacamos de la obra de Ribalta? Bueno, pues sus efectos de luz y, de nuevo, pues como ya hemos dicho antes, esa técnica del claroscuro. Hay que decir que Ribalta hace una cosa muy interesante y es que tiene composiciones simples. Con el tiempo va simplificando sus composiciones, va dándole importancia a los efectos lumínicos, a los efectos tenebristas, ya hemos hablado del tenebrismo. Casi todos los pintores que voy a nombrar, por no decir todo, en alguna fase han sido tenebristas, ¿vale? Por eso, si tú ojeas las páginas del libro de arte de la pintura barroca española, vas a ver que todas las pinturas son oscuras. Son oscuras, vas a decir, ¿pero qué le pasaba a estos pintores? ¿Por qué todo es oscuro? ¿Por qué todo está en negro? Pues eso porque se adhieren en alguna fase de su carrera artística al tenebrismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que hemos dicho que hay una composición, tenemos una composición simple, etcétera, y esto es interesante, ¿no? O sea, la composición simple, ahora eso sí, los efectos lumínicos muy, muy, muy cuidados, muy bien tratados, y el tenebrismo también. Y destaca de Francisco Ribalta una obra hermosísima, una obra muy delicada, una obra que inspira sentimientos que dan ganas de mire, bueno, voy a decir el título de la obra: Abrazo de Cristo a San Bernardo. ¿Y qué vemos? Un Cristo abrazándose a San Bernardo. Y desde luego que tú ves esta obra y dan ganas también de unirse a ese abrazo. ¿Qué vemos? Un Cristo musculoso, un Cristo hercúleo, que está mirando a San Bernardo y va a abrazarlo. Y vemos a un San Bernardo que va rápidamente a Cristo como si fuese su padre, y le está dando un abrazo cariñoso, un abrazo que inspira mucha ternura. Vemos algo interesante: las manos de Cristo tienen una pequeña herida. ¿Qué pasa? Es un Cristo desclavado. Es decir, ese Cristo como que se acaba de bajar de la cruz para abrazar a este santo. Y como ya hemos dicho, como tenebrista que es, como buen pintor barroco y tenebrista que es, ¿qué vemos? Pues que la túnica de San Bernardo destaca, ese blanco, esa luz que ilumina la túnica de San Bernardo, destaca y contrasta sobre ese fondo oscuro. Bueno, vamos a hablar de otro artista de este centro valenciano, aunque bueno, en el fondo no pertenece al centro valenciano. Los libros de texto se le mete en Valencia porque es verdad que nació en Sátiva, estamos hablando de José de Rivera, pero pasó toda su vida, toda su carrera artística en Italia, allí fue donde la desarrolló. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que Rivera es un poco la excepción a la regla. Al haber desarrollado su obra en Nápoles, que Nápoles pertenecía a la corona española, tiene una fuerte influencia de Italia, está en otro contexto, está en otro ambiente, y él, por ejemplo, sí trata con más frecuencia los temas mitológicos, hace más retratos, también trata el tema religioso, por supuesto. Y desde luego que José de Rivera es de lo mejor que hay en el arte español y también europeo. Miren, tiene fuerte influencia de Caravaggio, pues esto ya seguro que ustedes tendrían que haber dicho, ya no lo imaginamos, acabo de decir 800 veces que el tenebrismo está presente en toda la pintura española, por lo tanto es obvio que recibe influencia de Caravaggio y también del naturalismo, es decir, José de Rivera se adhiere al naturalismo e intenta así imitar la realidad. Luego, con el tiempo, pues va usando en sus obras, por ejemplo, cielos con tonos más plateados. ¿De quién está recibiendo ahora influencia? De la pintura veneciana. Recordemos que José de Rivera está en Italia. Y, por ejemplo, vamos a comentar una obra qué bonita.
el San Andrés. No puede haber composición más simple y a la vez más llamativa. ¿Qué vemos? Un San Andrés, de nuevo, cuyo tiene una parte del cuerpo iluminada. Hay un foco externo al cuadro que está iluminando el costado de San Andrés, un San Andrés mayor, un San Andrés que está ya viejo. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que su piel parece real. La piel parece real, casi dice, pero esto parece una foto, ¿no? Esto es una foto, esto me le ha echado una foto a un señor mayor. Pues no, es un cuadro y es que es capaz de representar la piel con mucha naturalidad, ¿de acuerdo? De ahí el tema del naturalismo. Vamos a hablar ahora de otra obra que es el Martirio de San Felipe. ¿Qué vemos? Un crucificado, a San Felipe se le está crucificando, ojo, no con clavos, sino se le está crucificando con cuerdas. Vemos una composición, pues vemos líneas verticales, vemos una composición con líneas verticales, una composición con líneas horizontales. En el primer plano está San Felipe y sus verdugos. A la derecha, atención, hay espectadores que están mirando de manera morbosa. O sea, esto a mí me ha llamado la atención al ver este cuadro, ¿no? Que van a ejecutar a alguien, van a crucificar a alguien, ¿y qué hace la gente? ¡Hala! Se pone a mirar como si fuese un espectáculo. Hoy nos llama la atención, ¿no?, el tema de que estamos todos con los móviles enganchados y que cuando vemos algo incluso escabroso, tal, ¡pum!, estamos grabando con el móvil, venga a grabar, ¡hala!, todo lo queremos grabar. Y parece que no hemos cambiado mucho, porque si José de Ribera está retratando esta escena es que pasaba, ¿no? Él lo tuvo que ver en algún momento. Entonces vemos a la derecha del crucificado gente que está observando al crucificado con pasividad y como si estuviera viendo un espectáculo. A la izquierda hay también público, pero este público parece que está con más indiferencia. Vemos una luz directa que está iluminando el cuerpo de San Felipe. ¿Y qué vemos? Una anatomía precisa, un riguroso estudio anatómico. Y vemos en el fondo, lo que hemos dicho antes, tonos plateados. ¿De dónde vienen esos tonos plateados? Ya lo hemos dicho, de la influencia veneciana. Otra cosa importante a destacar es el rostro de San Felipe, que muestra serenidad, se le ve con dolor, se le ve triste, hombre, lo van a ejecutar, pero tiene cierta resignación, acepta su situación y acepta que le va a llegar la muerte. Y otra cosa también muy significativa, vemos tanto el cuerpo de los santos, que ya hemos dicho que refleja una rigurosa anatomía, como los brazos de los verdugos. Los brazos de los verdugos están haciendo, en sus músculos se muestra el esfuerzo de querer levantar el cuerpo de San Felipe. Se muestra la tensión en esos músculos. De nuevo, esto es un signo naturalista. Otra cosa también interesante es ver a los personajes en escorzo. ¡Ay, que no me puedo aguantar! ¡Que no me puedo resistir! ¡Que no me puedo resistir! Sí, es que soy muy cansino, pero no me puedo resistir. ¿Qué es el escorzo? ¿Qué es el escorzo? Bueno, pues en el arte, sobre todo en la pintura y también en la escultura. Bueno, sí, en la pintura, ¿qué es el escorzo? ¿Cómo lo explico? Es cuando se representa la perspectiva en el cuerpo, ¿de acuerdo? Todos entendemos lo que es la perspectiva en el espacio, saber representar la profundidad de un paisaje, ¿de acuerdo? Todo el mundo lo entiende. Ahora, saber representar la profundidad en el cuerpo, es decir, si por ejemplo, imagínate enfrente de ti un retrato de una persona y esa persona levanta el brazo y te señala. O sea, imagínate un retratado que te está señalando con el dedo. Pues la profundidad en el brazo, eso sería el escorzo, ¿de acuerdo? Cuando se representa la perspectiva en el personaje, ¿de acuerdo? Eso sería un personaje en escorzo. Y bueno, decía que Ribera, pues José de Ribera es un crack. Miren, otra obra hermosa que da ternura, y vemos el Patizambo, realizada en 1642. Y es curioso, vemos a un chico que tiene una discapacidad en el pie, y con su muleta al hombro, está casi presumiendo, ¿no?, de su muleta, se ve esa deformidad en el pie de manera absolutamente explícita. Pero ¿qué sucede? Que vemos al chico mirando al espectador y sonriendo. Y vemos, pues, probablemente sea un mendigo y
y por la vestidura, ¿no? Por la vestidura se ve casi que es un mendigo. Quizá está muy en la línea del género picaresco español. ¿Y por qué digo que es una obra que inspira sentimientos encontrados? Porque a la vez que vemos un chaval, un mendigo, que tiene una discapacidad, que tiene ahí su muleta al hombro, está sonriendo, ¿no? Está sonriendo. Entonces inspira pues muchísima ternura. De nuevo, el cuerpo está en un ligero escorzo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está girado. No está de manera perpendicular al espectador, no está de manera frontal al espectador. Su cuerpo está ligeramente girado y vemos, como hemos dicho antes, como he explicado antes, una perfecta perspectiva. Podría ser una foto sin ningún problema. O sea, para un pintor representar esto no es nada fácil. Otra cosa interesante, la composición del cuadro. O sea, más sencilla no puede ser. Un chico, el retrato de un chico. O sea, simplicidad absoluta, simplicidad radical. Ahora, este cuadro tiene mucho, ¿eh? Este cuadro tiene mucho. Aquí José de Rivera muestra pues, lo que hacen los grandes artistas. A menudo en el arte no es lo que pones, sino lo que quitas. Y efectivamente, en este cuadro ha quitado tanto que nos ha dejado la sonrisa de un chaval que tiene una discapacidad, que probablemente sea un mendigo, y eso ya nos causa un revoltijo de sensaciones. Y bueno, para terminar, ese paisaje de fondo, esos cielos plateados, ¿de dónde viene esa influencia? Pues de la pintura veneciana, como hemos dicho antes. Y vamos a hablar ahora ya del centro sevillano, otro epicentro artístico, donde se cruzan otros genios tremendos. Y son genios tremendos, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Por esto quizás los españoles tenemos un prejuicio hacia esta época de la pintura, hacia esta época del arte español, y es que, como decía antes, los pintores del barroco, bueno, pues constantemente representan temas religiosos, y a veces es como decir, un poco monótono, ¿no? Píntame otra cosa. Por eso decía que José de Rivera, al estar en Italia, pues te representa que sea un chaval, que sea un mendigo, tal, pues se sale un poquito, ¿no? de la norma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Francisco de Zurbarán, que si bien nace en un pueblo de Badajoz, Fuente de Canto, se va a Sevilla y también de Sevilla se va a Madrid. Y Zurbarán, pues características de Zurbarán, y aquí yo te quiero escuchar gritando, o sea, no sé si está en el coche corriendo, pero aquí tú deberías estar ya gritando las características de Zurbarán. Efectivamente, tenebrismo y naturalismo, ya lo hemos dicho antes. Otra característica casi común a todos los pintores que estamos diciendo, composiciones sencillas. Se van, estos pintores son austeros. ¿Pero qué destaca en la obra de Zurbarán? Las expresiones de los rostros, el tratamiento de las manos. Y ojo, esto es interesante, este pintor siempre se va a escenas cerradas. No dibuja casi paisajes. De hecho, le gusta el tema de la vida monacal. O sea, casi todas sus escenas siempre son espacios cerrados. Le gusta, como hemos dicho antes, los temas religiosos y los bodegones. Vamos a hablar de una obra muy interesante que es La aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco. ¿Y qué vemos? Bueno, pues un San Pedro, ya saben que según la tradición, San Pedro fue martirizado, fue crucificado al revés. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos en la escena? Que San Pedro, crucificado al revés, se le está apareciendo al santo San Pedro Nolasco. Y diera la sensación de que están teniendo una conversación. La verdad es que un poco extraña la figura, porque claro, ve al San Pedro crucificado del revés, hablando con San Pedro Nolasco, ¿de acuerdo? Parece que está haciendo una acrobacia, ¿no? Pero es que aún así, si miramos el rostro de San Pedro Nolasco, cómo mira a San Pedro, cómo San Pedro, estando boca abajo, mira a San Pedro Nolasco, de esas miradas que se están cruzando, parece que hay ahí cierta comunicación mística. Y en el fondo que hay, ya lo hemos dicho antes, el fondo no hay nada, un fondo oscuro. Hemos dicho que Zurbarán no retrata paisaje. O sea, por hacer una composición sencilla, es que directamente quita hasta el escenario, quita hasta el contexto, porque incluso podríamos decir que es un lugar cerrado, podemos imaginar que es un lugar cerrado, pero es que tampoco vemos la pared. O sea, lleva la sencillez compositiva al extremo. Y vemos destacar de San Pedro Nolasco los pliegues de su túnica. Parece casi una escultura. Son pliegues escultóricos. Zurbarán, hemos dicho, se va a Madrid. Y bueno, y de esta etapa tenemos que destacar, por ejemplo, un bodegón. ¿Y qué vemos en ese bodegón? Que está en la actualidad en el Museo del Prado. Vemos una representación fidedigna de los objetos. Parece esto una fotografía con un filtro de Instagram
para que cada objeto esté de un color distinto, porque llama la atención, de verdad, las diferentes texturas que tiene cada objeto. O sea, se ha aplicado con tesón para que cada objeto luzca, para que casi puedas tocar, identificar que hay un material distinto en cada objeto. Solo con la mirada ya puedes saber que, oye, que cada objeto es diferente y el tacto sería muy distinto. Y de nuevo, en este bodegón, oye, simpleza radical. 4 jarrones, 3 jarrones y una taza y lo que parece un vaso y se acabó. Extremismo, simpleza extremista, diría yo. Tenemos que decir, bueno, pues como hemos dicho antes, que es una escena donde hay tenebrismo, como en la anterior, que creo que no lo he comentado, en la anterior también podríamos hablar del tenebrismo, y podemos hablar también de una austeridad prácticamente monacal. Como hemos dicho, Zurbarán representa escenas monacales. Y vamos al último grande, a Bartolomé Esteban Murillo, también de Sevilla. Y bueno, características de Murillo, pues ya, como hemos comentado, es naturalista y representa escenas amables, escenas dulces, escenas casi familiares. Incluso las escenas amables son incluso aquellas con más... O sea, incluso aun retratando una escena cruda, hay cierto tono de amabilidad. ¿Qué vemos en sus cuadros? Bueno, pues un gran estudio de la luz y, como no, ya lo hemos dicho antes, también hay tenebrismo que poco a poco va abandonando el tenebrismo para representar escenas cálidas. ¿Qué es lo interesante? Que representa temas religiosos como si fuesen temas cotidianos. Ahora pondremos un ejemplo que me parece precioso y de lo más bonito que hay en la historia del arte. Por ejemplo, el joven mendigo. Hemos dicho antes que hay amabilidad incluso cuando trata temas crudos. Vemos aquí realismo. Vemos un joven harapiento que está descalzo, que se está quitando las pulgas. Y está como en una habitación, y le está dando la luz de la ventana. La luz de la ventana está iluminando su cuerpo, y ahí vemos que se está quitando las pulgas, y a sus pies, bueno, pues vemos un jarrón, vemos una cesta con fruta, lo vemos descalzo, sus piernas están en escorzo, y decía, pues que bueno, que hay cierta... O sea, nos está representando un mendigo, ya no lo hice en el título, pero lo está representando con cierta amabilidad. En esos objetos que vemos del jarrón y de la fruta, al final, oye, si yo te pongo en un cuadro un jarrón y una fruta, ¿qué decimos? Eso es un bodegón, ¿no? De toda la vida. Pero lo interesante, como decía este tema, es que nos muestra a este chaval sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Si bien el José de Rivera, si bien el patizambo de José de Rivera nos mostraba a un chaval que sí que estaba sonriendo, pero, ostras, lo veíamos con la muleta tal y nos inspira una cierta impresión. A este chaval que se está quitando las pulgas, que es que se está quitando las pulgas, pues nos lo pone sin sufrimiento. Bueno, ya está, me tengo que quitar las pulgas, pues me las quito y se acabó. Vamos a hablar ahora de este cuadro que decía, bueno, creo que de lo más original que se ha hecho en la historia del arte, la Sagrada Familia del Pajarito. ¿Qué vemos? Pues vemos un retrato de San José, la Virgen María y el Niño, pero como si fuese una familia normal, como si fuese una escena absolutamente cotidiana. Vemos al niño Jesús jugando con un pajarito y un perro que está jugando con él. Y esto podría ser es un retrato realista, ¿no? Es un retrato absolutamente realista. Y la influencia del tenebrismo, bueno, pues ¿dónde está? La luz, ¿dónde va? Va a la figura de Jesús, va a la figura del niño Jesús que lo ilumina, y luego vemos el cuerpo de José y María, pues ya un poquito más oscuro. Y como decía, parece una familia absolutamente corriente. Y para terminar, tenemos que hablar de la Inmaculada Concepción. Vemos una Virgen María sobre una nube. Una nube que parece estar sostenida por angelotes. Esos angelotes que están rodeando esa nube, sosteniéndola, que a su vez está sosteniendo a la Virgen María. Y también, rodeando a la Virgen María, vemos ángeles que están rodeándola. Vemos a la Virgen María mirando al cielo, poniéndose las manos en el pecho y en una actitud absolutamente mística. Vemos un vestido blanco y una túnica azul. Destacar de nuevo, bueno, pues que aquí Murillo, como todos los pintores barrocos, coquetean con el tenebrismo, con los claroscuros, porque en la esquina de la derecha
del espectador, vemos que está oscuro, parece, los angelotes están en oscuro. Sin embargo, conforme nos alejamos de ese punto y vamos hacia el centro del cuadro o hacia la esquina superior izquierda, pues está más iluminado. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, sígueme en mis redes sociales. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Y ya está, hasta aquí, que te mando un abrazo enorme, que ojalá estés bien, que te deseo que seas muy feliz y que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!